Bueno, muchísimas gracias al INFIBE por este espacio. El año pasado pudimos hacer un seminario que era contar qué es lo que había podido hacer en mi trabajo final de carrera, y bueno, llegó el momento de contar qué es lo que voy a hacer particularmente en el INFIBE. Muchas gracias también a todas las personas que me mandaron un mensajito para poder conectarse, que no son parte del INFIBE. Fue lindo sentir el interés por lo que uno comenzó hace tan poquito a trabajar. Bien, bueno, el título de mi tesis doctoral es Ecofisiología y vida post cosecha de los frutos de dos árboles de la selva misionera, que son siete capotes y guavirá, para su producción en bosque nativo y en sistemas mixtos con yerba mate. Este trabajo lo estamos haciendo en el INFIBE, y como decía recién Hernán, gracias a una beca de CONICET. Un poco para que tengan una idea, planteé 4 momentos en los que va a estar dividida esta presentación, que son, por un lado, presentar al equipo el objetivo general y las áreas temáticas de lo que estamos trabajando. En un segundo lugar, el lugar de trabajo, las especies con las que estamos trabajando y los sistemas propuestos para trabajar. Después, los objetivos específicos que tiene la tesis y los avances hasta el momento. Y un último momento de proyecciones, de cierre y un espacio para preguntas. Bien, el trabajo lo venimos desarrollando con Corina a la cabeza, como directora, tanto de la tesis, de la carrera doctoral de la facultad, junto con Lorenza como codirectora, y por otro lado, con la dirección de Corina junto a Martín, de la beca de CONICET. Es un precioso equipo de trabajo, súper complementario los tres, y la verdad espero que en estos 5/6 años pueda yo estar a la altura de semejantes exponentes. El objetivo general de la tesis es generar el conocimiento básico y aplicado para proponer alternativas de manejo de los recursos forestales del bosque nativo misionero para producir productos no madereros de manera sustentable. Un poco las áreas temáticas que están involucradas en todo este trabajo que vamos a realizar son, por ejemplo, la fisiología, restauración ecológica, domesticación de especies nativas, conceptos de agroecología y de ecología forestal y de poscosecha, que lo que esperamos en última instancia es poder aportar el conocimiento básico y aplicado para la producción y conservación de estas especies, para aportar a las políticas públicas ya existentes y quizás a nuevas políticas públicas de aprovechamiento sustentable del bosque nativo, y también para poder conjugar todo esto y empezar a desarrollar un paradigma de ingeniería forestal más bien no maderera, cuando lo habitual y lo más común para nosotros los forestales es la aplicación directa sobre la producción maderera de los conocimientos. Después, sobre la restauración ecológica, también es muy importante, pero los productos forestales no madereros están en auge, por un lado, por el aprovechamiento sustentable del bosque nativo, y por el otro, para la diversificación de ciertos sistemas productivos. Bien, un poco para comentarles, mi lugar de trabajo físico es el INFIBE. Todavía no he podido realizar más que alguna visita de la oficina y algunas mediciones, pero esto es en la ciudad de La Plata. Todo lo que es el trabajo a campo lo estamos realizando en el campo anexo Manuel Belgrano del INTA Monte Carlo, en la ciudad de San Antonio, en Misiones. Toda esta logística a lo que nos lleva es a poder planificar campañas de trabajo cada 6 meses, en los meses de abril y mayo en el primer semestre, y en el mes de octubre en el segundo semestre. Bien, las especies con las que estamos trabajando son estas tres: guavirá, siete capotes y yerba mate. Las tres son especies nativas de la provincia de Misiones y proveedoras de productos forestales no madereros. Por un lado vamos a tener dos de ellas, que son guavirá y siete capotes, que pertenecen a la familia de las mirtáceas y que son los frutales.
y por el otro, a la yerba mate, que tanto la conocemos y la tenemos en nuestro día a día, que es con la que se obtiene la yerba para la infusión de mate que tomamos, yo mínimo 4 o 5 veces al día. Para el caso de Guavirá y Siete Capotes, estos fueron recientemente incorporados al Código Alimentario Argentino, y esto trae muchos beneficios para la producción local en Misiones de estos frutales, porque es posible dar otras características y otro valor agregado a los productos que ya se comercializan, como pueden ser los dulces, licores y vinagres, y en menor medida la comercialización de la fruta fresca, que está muy determinada por la baja vida post cosecha que tiene, la corta vida post cosecha que tienen estas especies, que van alrededor de los 3 a 5 días cuando no tienen refrigeración, y hasta una semana cuando tienen refrigeración de los frutos posterior a la cosecha. Para el caso de la yerba mate, es actualmente producida bajo monocultivos de materiales seleccionados y mejorados hace bastante tiempo. Es una especie totalmente domesticada, y una de las propuestas es poder analizar cómo pueden crecer estas especies en producciones mixtas de las tres, o al menos de dos de ellas, porque tienen una complementariedad temporal muy interesante. Para el caso de la yerba mate, por ley está prohibida la cosecha de la yerba, la tarefa, por fuera de los meses de abril a agosto, y estos frutales tienen una característica que hacia fines de año, para el caso de Guavirá, y hacia principios de año, para el caso de Siete Capotes, fructifican, y es marcada la estacionalidad que tienen. Así que entendemos que para las explotaciones o para las producciones de yerba mate, que en su mayoría están dominadas por pequeñas producciones, puede ser una estrategia interesante la de complementar los sistemas desde lo productivo, en la diversificación de productos que pueden salir del sistema, como también desde lo ecológico, por los beneficios que tiene la complementariedad de especies distintas en el aprovechamiento y en el uso eficiente también de los recursos. Algunas características que podemos seguir profundizando sobre esas especies, y que esperamos podamos dar un poco más de luz con lo que estamos trabajando, son, por un lado, si comparamos los frutales entre sí, Guavirá es una especie que tiene más información detallada en la bibliografía científica con respecto a Siete Capotes. Guavirá es una especie que está reportada como más bien heliófita, y Siete Capotes como más bien hesiófita o umbrófila, y que tiene una mayor frecuencia de individuos, Guavirá, en los remanentes de bosque nativo con respecto a Siete Capotes. Y esto es una estrategia interesante porque, o es una información interesante de conocer, porque actualmente lo que se hace para estas especies es el aprovechamiento directamente de los frutos recolectados de bosque nativo en la cercanía de los productores, pero sin embargo, si no se considera cuáles son los valores sustentables de producto de fruta que se puede extraer del bosque, es difícil garantizar que se esté haciendo un aprovechamiento sustentable de este recurso. Y bueno, un poco lo de la yerba mate, de la propuesta de la diversificación de sistemas, ya lo habíamos compartido. Bien, entonces, algunas de las preguntas que se encuentran como directoras de nuestro proyecto, en líneas generales, son: ¿qué condiciones necesitan para el cultivo de estas especies, tanto para el cultivo puro como el cultivo mixto? ¿Cuánta cosecha de fruta es sustentable si se recolecta del bosque nativo, para no comprometer la futura regeneración de estas especies? ¿Y cómo podemos extender la vida post cosecha para la comercialización de la fruta, y conocer un poco más, debido a que la bibliografía al día de hoy para Siete Capotes no existe, y para Guavirá lo que se tiene hoy en día es una caracterización
de la composición de los frutos, pero no de la vida post cosecha. Entonces, en cuanto a objetivos específicos, nosotros tenemos propuesto 6 objetivos específicos y están ordenados de a 2 por la complementariedad entre ellos. Por un lado tenemos estos 2 objetivos que son relevar la estructura de la población de guabirá, siete capotes y yerba mate en el bosque nativo y evaluar su dinámica poblacional, y estimar el rendimiento potencial de frutos de guabirá y siete capotes y de hojas de yerba mate en bosque nativo, con lo que nosotros esperamos poder contribuir, por un lado, a saber cuántas frutas y cuántas hojas se pueden cosechar del bosque nativo sin comprometer la dinámica poblacional, y por otro lado, si pensamos en estrategias de restauración de ecosistemas degradados de bosque nativo, ¿cuáles serían atributos deseables de ecosistemas ideales para alcanzar en estos procesos de restauración ecológica? Después, por otro lado, tenemos el objetivo 3 y 4 del trabajo, que son evaluar la capacidad de establecimiento de guabirá y siete capotes bajo diferentes condiciones de cobertura, y evaluar el establecimiento de plantaciones mixtas de guabirá, siete capotes y yerba mate, que nos van a permitir entender o comprender un poco mejor cómo producir y cómo proponer estrategias para la domesticación de estas especies fuera del bosque nativo. Acá algo interesante es que el objetivo 3 es previo a la resolución del objetivo 4, porque lo primero que tenemos que saber es qué condiciones específicas de cultivo, que muy poca información pudimos encontrar en la bibliografía, van a necesitar guabirá y siete capotes. Más allá de descripciones generales como hesiófilas o heliófitas, no hemos podido recolectar, a excepción de una experiencia en Brasil de huertos frutales de guabirá. Y finalmente, tenemos la parte de cosecha, o la pata, el eje de cosecha de este trabajo, en el que buscamos describir la vida post cosecha de los frutos de guabirá y siete capotes a temperatura ambiente en función del grado de madurez a cosecha, y por otro lado comparar las estrategias de manejo post cosecha de los frutos para definir cuáles pueden ser recomendaciones adecuadas para el almacenamiento. Bien, bueno, como todos sabemos, estamos en medio de la crisis sanitaria debido a la pandemia del COVID-19, y yo comencé mi tesis doctoral, o mi beca de tesis doctoral, en abril del año pasado, marcado por todo esto, por lo que un poco la planificación que teníamos fue tomando distintos giros en función de cómo iba resolviéndose la cuestión sanitaria. Recién hacia diciembre del año pasado pude tener la suerte de viajar a Misiones y de poder hacer la instalación de 6 huertos de guabirá para el cumplimiento del objetivo 3, de conocer cómo producir bajo distintas coberturas. Y en mayo de este año pudimos realizar el primer viaje de campaña con el equipo de trabajo para poder empezar más integralmente los análisis, las mediciones de los objetivos 1 y 3. Y en octubre de este año estamos planificando poder volver a viajar y ya retomar la dinámica semestral de campañas. Bien, entonces, para retomar lo que acabo de decir, el objetivo 3, hicimos la instalación en diciembre de 2020, buscamos con este objetivo elevar la capacidad de establecimiento de guabirá y siete capotes bajo diferentes niveles de cobertura, y lo que muestran las imágenes es qué nos imaginamos en cada uno de los 6 huertos. En la imagen de arriba tenemos uno de los 3 huertos que están a sol pleno, instalados dentro del casco del campo, y acá debajo tenemos una imagen de referencia de lo que son los huertos bajo cobertura de bosque nativo. Bien, los plantines con los que nosotros hicimos estos primeros 6 huertos fueron producidos en el campo gracias a la recolección de semillas que se hizo en 2019 para guabirá, y lo que vemos acá en la imagen es un plantín de guabirá a 2020 con un año de edad, que fueron los que se llevaron a plantación.
tenían una altura promedio de 17 centímetros y un DAC medio de 3 milímetros. El DAC es el diámetro que tiene y que se está midiendo en esta fotografía a la altura del cuello de la planta. Uno de los primeros pasos que hicimos fue poder definir los sitios de plantación de cada uno de los huertos. El distanciamiento de los plantines se hizo mediante el estaqueado y la medición con cinta métrica, y como en el casco del campo la compactación del suelo era importante y considerable y no se podía trabajar con pala en los tiempos que teníamos para poder realizar esto, se recurrió al uso de una holladora para poder desarrollar los hoyos de plantación. Una vez que se dispusieron los plantines, se volvió a rellenar la tierra, con la tierra sacada del hoyo, y lo que se propuso para los huertos que están a sol pleno, entendiendo que veníamos de un año de sequía muy importante para la provincia de Misiones y para el país en general, fue que a lo largo del verano se pudieran realizar 3 riegos, que es lo que se muestra en esta otra imagen, para poder garantizar la supervivencia de los plantines que ya de por sí, al recién haber podido ir en diciembre, incluso estábamos fuera de temporada para la plantación. Tanto la holladora como el riego fue algo que para el caso de los huertos bajo monte no se realizó. Y en mayo de este año pudimos hacer las primeras mediciones de estos 6 huertos. En primer lugar, una de las cosas más destacables fue la supervivencia, que a pesar de las contrariedades y de las complicaciones que tuvo la instalación de estos ensayos, tanto para sol pleno como para bajo monte, hubo resultados del 95 al 98% de supervivencia, lo que nos deja muy contentos porque el verano es un periodo crítico y particularmente venía agravado por la sequía previa. En este momento lo que estamos haciendo es analizar las posibles interacciones de las variables microambientales y las morfométricas para poder sacar conclusiones y recomendaciones para la instalación de los huertos de estas especies. Para describir lo que son las condiciones microambientales del sitio de cada una de las plantas en cada uno de los huertos, lo que hicimos fue hacer mediciones con septómetro y con termográmetro para poder determinar el par acumulado sobre cada una de las plantas, la temperatura del suelo y la temperatura del aire y la humedad relativa, y a su vez poder relacionar esto con las mediciones de altura y de DAC, a partir de los cálculos también de crecimiento. Por otro lado, utilizamos el porómetro para medir la conductancia estomática de cada una de estas plantas y poder identificar posibles condiciones de estrés hídrico que puedan estar teniendo las plantas, especialmente al mediodía, que lo esperábamos evidenciar con un cierre de los estomas de las plantas. Y a su vez, con medición mediante el fluorímetro, lo que buscábamos era estimar la tasa fotosintética a partir del cálculo de ETR, que es una variable que nos permite determinar indirectamente la tasa fotosintética. Y que está directamente impactada por la luz que recibe cada una de las hojas por el par puntual. Y por otro lado, la relación FB sobre FM como un posible indicador de lo que es el daño de los fotosistemas si esta relación representara un valor menor a 0,8. En cuanto a algunos resultados parciales o preliminares que estamos teniendo, el crecimiento en altura se vio que a sol pleno o a sol directo era mayor con respecto a aquellas de bajo monte, también no solamente en el crecimiento, sino en la altura que tenían en mayo de este año las plantas, y lo mismo en cuanto al diámetro a la altura del cuello, tanto para sol directo como para bajo monte este año. Para el caso de 7 capotes, porque esto lo pudimos hacer solamente para Guavirá,
el desafío este año es de poder conseguir los plantines para poder instalar los huertos correspondientes y hacer las mismas mediciones que hicimos para Guavirá. Y por ahí otro dato interesante es que, como veíamos en una de las imágenes de los plantines que se llevaron a campo, estos tenían un único eje. Para el caso de sol pleno, estos también tuvieron la tendencia de ramificarse, no solamente de crecer en altura, sino también en número de ramas vigorosas, lo cual para Bajomonte no fue tan notorio o tan habitual. Las plantas bajo monte tuvieron una característica más monopodial de un único eje que representó la altura final de las plantas. En cada una de estas parcelas tomamos muestras de hojas de 6 plantas para poder hacer determinaciones de área foliar, peso seco y contenido de clorofilas y pigmentos fotoprotectores. Y a partir de estos datos lo que podemos estar observando son algunas estrategias de aclimatación de estas plantas en condiciones contrastantes de sol pleno y bajo monte ante la irradiación y la luz incidente. Una de las variables que pudimos calcular y que estamos comparando es el área foliar específica, que nos permite poder contrastar y bajo canopeo las plantas realizan estrategias de aclimatación para poder hacer un uso más eficiente de la irradiación de la radiación fotosintéticamente activa que reciben mediante la producción de mayor cantidad de parénquima fotosintético. Y después, otra de las cosas que pudimos observar a campo cuando fuimos, fue que en las plantas que están a sol pleno, se evidenciaban coloraciones más rojizas, tanto de tallo como de hojas, en comparación con las de bajo canopeo, que esto puede estar influenciado por la mayor concentración de pigmentos fotoprotectores debido a encontrarse en condiciones de sol directo. Bien, para el caso del objetivo 1, que pudimos comenzar este año, este tiene el objetivo 1 para recuperarlo, es relevar la estructura de la población de Guavira y Siete Capotes y yerba mate en el bosque nativo y evaluar su dinámica poblacional. Este objetivo se lleva adelante en 4 parcelas permanentes de relevamiento dentro de lo que es la reserva del campo. Cada una de estas 4 parcelas tiene un tamaño de 1 hectárea, y esto es una representación de cada una de esas hectáreas. Cada una de las hectáreas de las parcelas de bosque nativo se dividen en 10 transectas, de 10 metros de ancho cada una, y a su vez, cada transecta se divide en 10 para poder generar una subparcela de 10 metros por 10 metros, y así en total tenemos 100 subparcelas por cada hectárea y 400 en total. En cada una de estas subparcelas lo que se hace es recorrerlas, buscar e identificar las especies de interés. Los ejemplares que tengan más de 30 centímetros, se les coloca una chapa identificatoria y se registra para cada uno de ellos la especie y las coordenadas respecto de cada subparcela en el X y en el Y. A su vez, se les realizan mediciones del diámetro de la altura del cuello cuando estos plantines no tienen 1,30 m, y si tienen 1,30 m o más de altura, a su vez se le hace una medición de diámetro de la altura del pecho, y la medición de la altura. Bueno, uno de los datos interesantes que pudimos rescatar de esta primera campaña es la poca cantidad que existe o la poca representación que tienen estas especies dentro del bosque nativo en estas parcelas, donde tenemos 2 individuos por hectárea promedio, 7 capotes, 25 para Guavirá y 23 para yerba mate.
Y ahora un poco lo que voy a comentar es de los objetivos que todavía no estamos abordando por cuestiones de estacionalidad o por cuestiones de logística o de implantación de los ensayos. Por un lado tenemos el objetivo 2, con el cual nos proponemos estimar la producción de frutos y de hojas, en el que vamos a hacer un conteo de frutos y hojas por rama de cada una de las especies frutales, y de un conteo de las ramas, para poder hacer la estimación, en la totalidad de los individuos, tanto de los frutales como de yerba mate, para poder conocer la producción. Y esto lo vamos a hacer como censo, como en la totalidad de los individuos que están en las parcelas, porque hacia 2015, que fue uno de los últimos reportes de relevamiento de estas parcelas, existía un aproximado de 3 individuos en las 4 hectáreas de Siete Capotes, 14 para Guavirá y 56 aproximadamente para yerba mate, de individuos adultos con más de 10 centímetros de diámetro a la altura del pecho. Después, para el caso del objetivo 4, lo que nos proponemos es la instalación de plantaciones mixtas entre los frutales y la yerba mate, en 3 condiciones, que son de áreas habilitadas para la agricultura, que representarían la condición de sol pleno, y de inicio de las 3 especies, o 2 de ellas, en función de los resultados que tengamos sobre el crecimiento o la capacidad de instalación de 7 capotes a sol pleno. Después, en yerbatales establecidos, la posibilidad de instalar las especies frutales en las líneas de plantación de estos yerbatales, y en condiciones de cobertura bajo bosque nativo, de poder instalar las 3 especies y ver y comparar estas 3 condiciones. Lo que vamos a medir en cada uno de estos ensayos es la supervivencia, el crecimiento en altura, el diámetro del cuello, el número de ramas y las hojas de las 3 especies cada 6 meses, y si los frutales que nosotros llevemos a plantación entran en producción de fruta, porque son especies que alrededor de los 5 años ya empiezan a producir, evaluaríamos también la producción en fruta y el rendimiento en hojas de la yerba mate. Después, para otro de los objetivos que nos queda pendiente, para comenzar hacia fines de este año, lo que intentamos con el objetivo 5 es describir la vida post cosecha de estos frutales, por lo cual haríamos algunas mediciones sobre grado de madurez de los frutos, en base a parámetros no destructivos y en base a parámetros destructivos. Los no destructivos que esperamos hacer son tamaño, color superficial y peso de cada fruto. A su vez, describir cómo es la pérdida de peso de los frutos, el color superficial, los efectos y la firmeza. Y las mediciones destructivas que haríamos serían de acidez por volumetría, de sólidos solubles por refractometría, contenido de pigmentos por espectrofotometría y contenido de algunos antioxidantes. Estos son algunos de los datos que se tienen al día de hoy como referencia para Guavirá, pero para el caso de Siete Capotes no hay directamente ninguno de todas estas mediciones. Y una de las cosas que sería interesante también poder detectar en base a esto es qué variabilidad pueden tener la vida post cosecha de los frutos, tanto entre árboles, como también si existe alguna variabilidad dentro de los mismos árboles, por ejemplo, por la posición del fruto en la copa. Y esto, una de las hipótesis que tenemos es que va a ser muy variable, porque recordamos que se trata de especies que no están domesticadas, ni seleccionadas, ni uniformizadas genéticamente. Y después, para el objetivo 6, lo que estamos queriendo evaluar es una posible incidencia de daño por frío, porque se trata de especies frutales subtropicales o tropicales, si nos vamos más hacia el norte, hacia Brasil.
que pueden aparecer, como habíamos dicho, en el almacenamiento de estas frutas por condiciones de bajas temperaturas, que al día de hoy se conoce que extienden algunos días más la vida post cosecha. Entonces, lo primero que deberíamos poder determinar es distintas temperaturas de almacenamiento durante 5 días, una posterior almacenamiento de los frutos a temperatura ambiente, y las mediciones que realizaríamos serían las de pérdida de peso, color superficial, defectos y firmeza, algunas determinaciones bioquímicas y la pérdida de electrolitos. Y a su vez, posterior a esto, poder determinar algunos tratamientos térmicos con aire caliente más refrigeración y los controles respectivos para ver si los tratamientos térmicos con aire podrían ayudar a disminuir la incidencia del daño por frío. Que el daño por frío es algo que baja la calidad comercial de los frutales, y particularmente, como ya habíamos dicho, para el caso de los frutales tropicales, está descrito que es más habitual la presencia o la incidencia de daño por frío. Entonces, un poco lo que esperaríamos es que hacia fines de octubre del año que viene podamos seguir avanzando y tener en marcha al menos 5 de los 6 objetivos propuestos y ya poder retomar la planificación que se tenía de la tesis antes del contexto de pandemia. Acá algunas de las características, como veníamos diciendo, por ejemplo, para la instalación del objetivo 4, que es el de las condiciones mixtas, necesitamos tener al menos los resultados parciales del objetivo 3, que es el de instalación de huertos a sol pleno y bajo cobertura de bosque nativo, e incluso las diferencias que hay dentro del objetivo 3 están marcadas por la producción de los plantines de Guaviare y Siete Capó en distintos momentos. Y para el caso de los objetivos de post cosecha, primero necesitamos resolver y averiguar cuáles son las características de la vida post cosecha de los frutales para poder determinar los ensayos del objetivo 6, en el cual esperamos poder desarrollar algunas estrategias que permitan extender o prolongar al menos un poco más la vida post cosecha de estas frutas para su venta como fruta fresca. Y bueno, esta es la última diapositiva donde voy a estar hablando, así que ya se vienen las preguntas. Pero estos son un poco los 3 puntos que esperamos, con todo el trabajo de acá a 5 años más, de la tesis doctoral, poder estar aportando, que nos parecía importante, poder estar aportando al proceso de domesticación de estas especies, con las pautas mínimas de manejo, el aprovechamiento sustentable, el conocimiento básico y aplicado para poder proponer esto, complementar las políticas de desarrollo territorial que al día de hoy existen en el marco del programa USUBI del Ministerio de Ambiente, de uso sustentable de los recursos de los nativos, y poder contribuir al conocimiento de los productos forestales no madereros de nuestros bosques nativos, poder aportar al área de sistemas agroforestales con perspectiva agroecológica, y a los estudios incipientes de poscosecha de especies nativas de valor frutícola, que al día de hoy representan un potencial enorme para los bosques nativos y para particularmente especies de la familia Myrtaceae. Y bueno, acá un poco en esta última fotografía, agradecer siempre a Cori, a Martín y a Lorenz por el acompañamiento como directores y codirectores. Y siempre este trabajo es un montón de trabajo y es imposible desarrollar solamente con este equipo formal que nombro, y siempre hay muchos colaboradores que después aparecerán en los agradecimientos. Y que particularmente en cada una de las campañas tienen sus agradecimientos al momento de las comilonas que hacemos. Bueno, muchas gracias.